Ok, ahora sí, estamos grabando. Bueno, vamos a ir con la segunda clase. Em, Perdón que por ahí hago pausas porque sigo admitiendo a algunos compañeros. Acepten, seguramente les sale que tienen que aceptar la grabación. Bárbaro, estamos avanzando. Hoy vamos a terminar de ver el capítulo 3 y como les comentaba recién, el capítulo 3 del Wolf, ¿de acuerdo? Eso vamos a terminar de ver ahora. Y nos va a quedar, no nos va a quedar, sino que me interesa planificarlo de esa manera para que ustedes en casa hagan un poquito de configuración electrónica. Me interesaría eso, que hagan un poco de configuración electrónica. Entonces la clase que viene yo voy a arrancar con algunos ejercicios de configuración electrónica seguramente hechos en una tablet, en una pizarra. Lo voy a llevar a mano alzada y sobre eso vamos a ir viendo y revisando. Si ustedes sienten que les falta un poquito, lo volvemos a revisar y así vamos siguiendo con las teorías hasta que ustedes se sientan satisfechos con el alcance de los contenidos, ¿de acuerdo? Así que bueno, hoy nos vamos a enfocar, tengan en cuenta que el cursillo apunta a todos, es decir, a aquellos alumnos que no han tenido la oportunidad de cursar química siquiera, así que aquellos que les parezca un poquito básico, tengan un poquito de paciencia y acompañemos a los compañeros, ¿de acuerdo? A todos. Bueno chicos, la clase pasada arranqué con, al finalizar la jornada, que fue una jornada de presentación, de conocernos, de saber la materia, cómo es, todas estas cosas. Arranqué entonces con la estructura del átomo, o al menos comenzar a charlar sobre eh, cuál es el enfoque, cuál es la mirada de la estructura básica y fundamental de un átomo. Yo les había dicho que si bien la unidad eh, que se consideraba en las definiciones era el átomo, como una unidad indivisible, que el átomo compone y constituye los elementos, yo les dije que el átomo estaba formado por partículas, ¿de acuerdo? Y por subpartículas. Es decir, eh, estas tres partículas que la componen, a ver que perdí el power de un segundo, estas tres partículas que la componen, déjame un poquito de paciencia, que no quiero perder la traza de los chicos que están llegando. Estas partículas que la componen son en el núcleo, dos, que son el protón y el neutrón, que están representados acá en el power que les estoy compartiendo, ¿sí? El protón acá están mencionados acá en la tabla, el protón y el neutrón, que serían las partículas nucleares, y si ustedes observan en donde dice masa en gramos, van a ver que ellos tienen casi la misma masa, es decir, que tienen el mismo tamaño y pesan igual prácticamente, 1,6 por 10 a la menos 24 gramos, y al neutrón también, ¿de acuerdo? Y la otra partícula que vamos a reconocer y vamos a tener presente cuando hablamos de estructura del átomo es el electrón. Y fíjense ustedes que el electrón es extremadamente pequeño comparado a la masa de las partículas nucleares. Recuerden lo que yo les comentaba, que el núcleo del átomo pueden estar constituidos por protones solamente y por protones y neutrones. Pero, ¿cuál sería, digamos, como la esencia del átomo? La esencia del átomo es entender que esta partícula, el átomo, al estado natural, es una partícula eléctricamente neutra. ¿Y por qué hablo de eléctricamente? Porque formalmente el protón es una partícula que posee carga eléctrica positiva y el electrón, por consiguiente, posee carga eléctrica negativa. Entonces, si el átomo es una partícula neutra, quiere decir que está conformado por tantas partículas positivas como partículas negativas. ¿De acuerdo? Entonces, existen tantos protones
cómo electrones posee el átomo, ¿de acuerdo? Entonces, los átomos van a irse diferenciando entre sí a partir de la cantidad de los protones y los electrones. Y ya vamos a hablar del caso particular de qué pasa con los neutrones. Entonces, a partir de ese enfoque, de esa mirada, podemos poner en contexto en agenda una definición que es el número atómico, en donde el número atómico es un valor que te muestra la cantidad de protones que es exactamente la cantidad de los electrones. Entonces, cuando vos lees el número atómico en la tabla periódica, estás identificando y reconociendo cuántos protones y cuántos electrones tiene ese elemento, ¿de acuerdo? Entonces, perdón. Entonces, los elementos a medida que van evolucionando en su estructura, van a ir cambiando su tamaño en función de la cantidad de partículas que tengan. Pero siempre ustedes deben entender esta premisa de que al estado natural son neutros. Cuando no es así, estamos hablando de la definición de un ion. Pero ya vamos a llegar a qué son los iones. Entonces, entendiendo el átomo neutro, un átomo va a diferir del otro. Dice la mamá si vas a ir a básquet. Un átomo va a diferir del otro en su número atómico, ¿de acuerdo? En la cantidad de protones. Por lo tanto, en la cantidad de electrones básicamente. Pero como el núcleo puede tener también neutrones, es necesario poder referenciar que ese átomo tiene una partícula más. Entonces aparece ahí el concepto de el número másico, en donde el número másico es el resultado de la suma de los protones más los neutrones, ¿de acuerdo? Entonces, el número másico va a considerar las dos partículas nucleares. No se olviden siempre de, viendo este dibujo que está en la diapositiva representado acá, la diferencia de relaciones y de tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, número atómico es el número de protones que es igual al número de electrones. Y el número másico, que no es ninguna otra cosa que el número de protones más el número de los neutrones. ¿Está? Entonces, estos dos, cuidado con los micrófonos, sí. Lo silencié el micrófono de alguien que tenía que ir a jugar al fútbol, no sé quién es. Pero bueno, son las cosas que pasan de estar en la virtualidad, chicos. Entonces, una vez entendiendo qué significa cada uno de estos dos números, nosotros estos los vamos a encontrar siempre expresados en las tablas periódicas, ¿de acuerdo? No se olviden lo que les comenté, de tener tablas periódicas fotocopiadas para poder ir escribiendo sobre ellas las señales importantes que ustedes vayan considerando. Entonces, el átomo es todo, pero en aquella clase pasada también tuve la oportunidad de poner en juego este concepto de que las cargas opuestas se atraen, pensando siempre que el núcleo tiene carga positiva y el electrón, que es una partícula extremadamente pequeña, lo vemos acá en esta tabla, 9.11 por 10 a la menos 28, es extremadamente chiquitita, tiene carga eléctrica negativa. Entonces la pregunta era, ¿por qué razón el electrón no caía tarde o temprano al núcleo, siendo que tenían cargas diferentes? Entonces ahí aparecía este concepto de el orbital, la órbita, ¿de acuerdo? Entonces, los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo en un camino que uno no, si tuviera que mostrarlo, no puede hacerlo porque no es un camino, por decirlo de alguna manera, tangible, sino que es una probabilidad matemática, que esa es una órbita. La órbita es el camino por donde andan los electrones, es decir, en la zona más probable
en donde vos podés en algún instante de tiempo encontrar un electrón. Entonces, ese camino, esa zona por donde los electrones se están moviendo, están girando, es la órbita. Y los electrones tienen energía cinética. Los electrones están girando ¿para qué? Para que la aceleración, que es la fuerza o esa tendencia que tiene a escaparse el electrón, es igual que la fuerza de atracción hacia el núcleo. Entonces, de esta manera, el electrón se mantiene en su camino. Si yo al electrón lo aceleraría, lo puedo acelerar. Muchas máquinas para el estudio por imágenes hacen esto, usan acelerómetros. Yo puedo hacer que el electrón, cuando aumente la velocidad, aumenta la aceleración, logre vencer la fuerza de atracción del núcleo y se escapa de su órbita. Puede pasar a otro nivel, a otra órbita, ¿de acuerdo? Y cuando yo lo freno al electrón, el electrón puede acercarse a ese núcleo y volver a su camino dependiendo de esta relación de fuerzas de atracción y la tendencia por escaparse. La que es igual a la energía de atracción es la aceleración, ¿sí? Es esta fuerza que tiende a hacer que el electrón se escape. Creo que yo comenté en la clase pasada, yo les comenté en la clase pasada, era que si vos tenías una piola con un peso y lo girabas, vos lo girabas, formaba un círculo por donde andabas, pero si girabas lo suficientemente fuerte para que esta piola se corta, ¿por qué se corta? Y porque este peso siempre trata de escaparse. Esa tendencia de escaparse, que mantiene la soga derecha, esa tendencia de escaparse, esa es la aceleración, ¿sí? Esa fuerza que tiene de escaparse. Entonces, mientras la aceleración sea igual que la atracción al núcleo, va a quedar en ese camino del electrón. Por acá recién había visto una pregunta. Me encanta porque están dialogando por ahí para que los respondan. Tengan en cuenta que estoy con dos monitores y estoy tratando de ver los chicos que llegan, la diapositiva y el chat. Respecto a la pregunta de qué sucede si la velocidad es superior a la fuerza de atracción. Es decir, si yo acelero el electrón de manera tal que la aceleración, esa fuerza que tiende a sacarlo, es lo suficientemente grande para apartarlo del núcleo. Sí, va a salir de su camino, va a salir de su órbita. Efectivamente es así. Y cuando se pierda ese exceso de energía, va a volver a su camino. Esto que les estoy comentando es lo que se utiliza en los rayos X, por ejemplo. ¿Sí? Cuando vos te sacás una placa radiográfica, si ustedes prestan atención, cuando se van a hacer la placa radiográfica, sienten un sonido que tiene que ver con que algo gira. Bueno, eso actúa como un acelerómetro, excita a los átomos a los electrones de los átomos que están dentro de ese tubo, de forma tal que los electrones cambian de camino, porque salen, ¿no? Son acelerados, y cuando comienzan a retornar a su nivel de energía, a su camino, por donde estaba circulando, esa diferencia de energía que existe entre los dos caminos es lo que se libera, en el caso de rayo X, como una radiación. Y es la que en medicina se utiliza para las placas radiográficas, ¿sí? Para el diagnóstico por imagen por rayos X. Distintos átomos van a emitir distintos tipos de radiaciones. Algunos emiten los rayos X, otros emiten otro tipo de rayos, alfa, beta o gamma, ¿sí? Y ahí vamos a hablar cuando sea el momento de la cobaltoterapia, la radioterapia en el cáncer, pero todo tiene que ver con un cambio en el camino por donde naturalmente los electrones circulan. No sé si quedó contestada la pregunta que por ahí estaban reclamando entre ustedes, que yo contestara. Tarde o temprano trato de hacerlo, así que cualquier cosita me levantan la mano si se me pasa el chat, chicos, no hay ningún problema. Entonces, Profe, sí, te escucho. en el chat preguntaban si la energía cinética es igual a la energía de atracción.
No, es que acuérdate, la energía cinética es la velocidad con la que da vuelta, es lo que yo estaba diciendo recién. La energía cinética es la de velocidad. El hecho de que tenga velocidad y que lo haga en una esfera, lo que yo te decía recién de la piolita, hace que el electrón tenga una tendencia de escaparse. Esto del peso que vos tenés. Si vos das vuelta, que gire es la energía cinética, es la velocidad. Pero esa cosa mágica, por así decirlo, que mantiene la piola tensa cuando vos girás un peso, es la fuerza que trata de hacer que siga derecho, que se escape de esa soga. Esa fuerza es la aceleración. A ver, ¿cuándo vivís vos la aceleración? Cuando vos vas en el ómnibus, que vas en un movimiento rectilíneo, y el ómnibus dobla. Esta tendencia que tenés a caerte o que te mueves dentro del ómnibus, tiene que ver con que tu cuerpo lleva junto con el ómnibus una energía cinética rectilínea, derecha, y al doblar hay una fuerza que tiende a que vos sigas en ese sentido, que sigas de manera rectilínea. Esa es la aceleración, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la aceleración, que es lo que trata de, la fuerza que trata de hacer de que el electrón se salga de ese lugar, esa cantidad de fuerza es igual a la de la atracción. ¿Sí? No sé si quedó claro. Cualquier cosita me preguntan, ¿ok? Bueno, fíjate una cosa, Francesca, que sí, a ver, tiene que ver. No es, Valentina, la aceleración no es opuesta a la energía cinética. No, son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? La energía cinética es la energía que vos tenés por la velocidad hacia dónde vas, hacia dónde te estás moviendo. Y la aceleración es cuando vos cambias el camino, es la fuerza que trata de sacarte de ese lugar. Y por otro lado, como pregunta Francesca, la fuerza centrífuga, bueno, la fuerza centrífuga es lo que estoy diciendo, ¿no? La fuerza centrífuga es aquella que aparece respecto de el giro del elemento o la partícula o la masa a partir de un centro, que es esto que yo les digo de la piolita que se mantiene tensa. Precisamente la fuerza centrífuga va a estar representada, mientras yo estoy dando vuelta, con la fuerza que sale. Sería casi el mismo concepto de la aceleración, ¿sí? Es la tendencia que tiene el elemento a escaparse. ¿Qué pasa cuando un átomo se queda sin electrones? Deja de ser él, ¿de acuerdo? Energía de atracción, mira, Luciana, definición, es la fuerza con la que se atraen dos cuerpos. La energía de atracción vos la tenés manifiesta y la sentís práctica cuando vos tenés dos imanes. Si vos tenés dos imanes, esa fuerza que tratan de estar juntos, los polos opuestos, esa es la fuerza de atracción. Y la fuerza de repulsión es cuando los pones iguales polos, tratan de repelerse, la fuerza que se oponen, ¿de acuerdo? Eso en muchas ocasiones habrás tenido la experiencia de hacerlo con los imanes de la heladera, ¿sí? Si agarras los imanes de la heladera, dependiendo de la carita que lo coloques, o se atraen o se repelen. Ahí vas a sentir el fenómeno fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos procesos es lo que le van a otorgar a que los átomos tengan energía cinética, energía vibratoria, que todo eso lo vamos a hablar cuando empecemos a hablar de enlaces químicos, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ir incorporando de a poquitito contenidos. El redox, cuando hablemos del redox, tal cual que preguntás, Santi, hay muchos más factores que tienen que ver, porque estamos hablando de compuestos químicos. Es una cuestión de ganancia y pérdida de electrones que podemos abordarlo a ese tema luego de haber visto enlaces químicos, ¿no? El capítulo de enlaces químicos. Así que hacia allá vamos con el tema redox. Bueno, siguiendo un poquitito con esto, quiero que ustedes entiendan y desde ya vayan generándose una imagen de que, porque esa imagen la vamos a necesitar mucho cuando hablemos de configuración electrónica, ustedes entiendan que si yo tengo un elemento que tiene un protón, ¿cuántos electrones va a tener? Si el átomo es neutro, si tiene un protón, el número atómico,
Recuerden que el número atómico es igual al número de electrones. Entonces, si tiene un protón, va a tener un electrón. Si tiene 2 protones, 2 electrones. Y así, los átomos, mientras más grande es su número atómico, más protones poseen, más electrones posee el átomo, ¿de acuerdo? Pero, entonces, entendiendo esto y pensando que ellos dan vuelta alrededor del núcleo, ¿cómo es posible que átomos muy grandes, que tengan muchísima cantidad de electrones, sus electrones, perdón, no estén girando alrededor del núcleo en un caos total en donde chocan, se colisionan? Bueno, esto no sucede porque existen algunos principios. Uno de ellos dice que por cada orbital no pueden circular más que 2 electrones. Es decir, por cada camino probable no pueden circular más que 2 electrones. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un electrón circulando alrededor del núcleo, va a ir definiendo un camino esférico. ¿De acuerdo? Si yo tengo 2 electrones, otro electrón más, van a lograr circular en la misma esfera, en la misma órbita, sin que ellos estadísticamente puedan colisionar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tuviera que agregar un tercer electrón, lo voy a tener que poner en otro camino, en otro lugar. Por lo tanto, este otro electrón va a circular en otro camino. Por lo tanto, en otra órbita, que obviamente va a estar más lejos del núcleo, porque si arrancamos de la más cercana, todas las otras órbitas van a tener que estar afuera. Entonces, en la próxima órbita, en la que sigue, en el próximo camino matemáticamente probable de encontrar un electrón, que va a ser la órbita que está más afuera, va a circular el electrón número 3. Si yo agrego otro electrón, bueno, por ese mismo camino va a circular el electrón número 4. Pero si yo tengo el electrón número 5, voy a tener que hacerlo que circule por otro camino. Y así sucesivamente se van a ir organizando los electrones. Pero esto no es así de una manera tan simplista como yo se los estoy referenciando. Ahora yo les voy a mostrar, y voy a seguir con este tema, antes de seguir con la complejidad de los electrones. Déjenme ver el chat por si hay algún comentario. Bueno, mira, la cantidad de... está bonita la pregunta de Rocío. ¿Cuál es la cantidad máxima de orbitales que puede tener un átomo? Bueno, hacia allá, ahora en la clase de hoy, eso vamos a tratar de poder comprenderlo, y yo en la clase que viene, cuando haga configuración electrónica, les voy a enseñar a cómo calcular la cantidad de caminos probables, ¿sí? Que es el concepto de los números cuánticos, ¿de acuerdo? Entonces en la clase que viene vamos a hacer números cuánticos, configuración electrónica, vamos a seguir con la teoría. Ya vamos a hablar del número que están compartiendo. No, está bueno, no sé, a ver chicos, no se estresen, si por ahí sienten que en el chat dicen algo que está fuera de la teoría, no se preocupen, este es un momento de encontrarnos, de aprender, de equivocarnos, de corregirnos y de pasarla bien un poquito también, por ahí quizás con una sonrisa, ¿no? Bueno, entonces, la idea es la siguiente. Analicemos un poquitito antes de seguir avanzando en esto, porque yo he hablado protón, electrón, ¿no? Es decir, he hablado de una manera muy puntual nada más que de esto. Fíjate, Franco, que tomar apuntes del capítulo 1 o 2 o 3 es de los 3, ¿sí? Tenés que ir sí o sí tomando todos. Trata de no resumir tanto porque después te quedas corto en el parcial, ¿ok? Tengan cuidado con los resúmenes. No sean muy simplistas porque en el choice muchas veces las preguntas son muy detalladas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno sin querer resume, por ahí pierde conceptos que parecen simples y te los olvidas. Así que tengan mucho cuidado en ese sentido, ¿eh? Bueno, ya vamos a hablar de esto que están comentando, me gusta el diálogo que están teniendo respecto a los orbitales. Bueno, pero chicos, vamos a agregar
a ver, siguiendo con la estructura del átomo, vamos a poner en agenda, por decirlo de alguna manera, el concepto de qué pasa cuando un átomo comienza a tener neutrones en su núcleo. Vamos a hablar un poquito del número másico. Ustedes recuerden esta relación. Tantos protones, igual cantidad de electrones. Pero bárbaro, y si yo le agrego neutrones, lo interesante es que el neutrón es una partícula y, como su nombre lo dice, es neutra. ¿De acuerdo? La partícula, esa partícula que se agrega al núcleo, le aumenta el tamaño, le aumenta la masa, pero no le aumenta una carga eléctrica. Es decir, la identidad de carga positiva que va a tener el núcleo siempre va a ser la cantidad de protones que posee. Por lo tanto, la cantidad de electrones va a ser la misma, pero no necesariamente la de neutrones. Entonces, los átomos que tienen la misma cantidad de protones, por lo tanto la de electrones, ¿puede suceder que tengan diferente cantidad de neutrones? Sí. Entonces, si este núcleo tiene un neutrón, va a tener el núcleo una masa específica, ¿cierto? Determinada. Si yo le agrego otro neutrón, va a seguir teniendo la misma carga eléctrica, uno positivo, un electrón, pero va a tener más volumen, va a tener más partículas. Entonces va a pesar diferente. Si yo le agrego otro neutrón y va a seguir teniendo un protón y un electrón, el átomo es exactamente el mismo, pero su número másico es distinto. Y esto es lo que se conoce como los isótopos. Entonces, los isótopos son átomos que poseen el mismo número atómico, pero diferente número másico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la misma cantidad de protones y por lo tanto la misma cantidad de electrones, pero lo que los hace diferentes, porque pesan distinto, porque tienen una masa diferente, es el hecho de que posean neutrones. Entonces, uno de los tantos ejemplos de isótopos son los isótopos del átomo de hidrógeno. En donde, fíjense, el número atómico en todos los casos para el hidrógeno es 1. 1, 1, 1. ¿Qué quiere decir? Las tres representaciones poseen cada una un protón, que lo ven acá gráficamente. El primero, este primer elemento que se llama protio, posee un protón, por lo tanto tiene un electrón. El segundo, que se llama deuterio, tiene un protón más algo más, que lo hace diferente. Fíjense que el número másico es mayor. ¿Qué es ese algo más? Es una partícula neutrón. Pero sigue teniendo un protón, un electrón, es decir, que la identidad del elemento es exactamente la misma. Su número másico ha cambiado. Después existe otra categoría, puede aparecer otro isótopo, que es, fíjense, sigue teniendo un protón, por lo tanto, un electrón, pero en este caso en el núcleo hay dos neutrones. Este isótopo se llama tritio. Estas variaciones de los átomos hacen que algunos de los isótopos sean un poco más estables, otros menos estables, unos que sean radioactivos, otros que esta radioactividad hace que se desintegren a lo largo del tiempo. Y un ejemplo de átomos que son radioactivos, que son isótopos, que tienen isótopos, perdón, y son radioactivos, por ejemplo, es, muchos de ustedes quizás en el secundario o en alguna materia biológica han estudiado cómo se calcula la edad de los restos fósiles y han abordado el concepto de la huella de carbono. En la ciencia uno puede establecer la edad de algún resto que tenga carbono gracias a la presencia de un isótopo del átomo de carbono, que es el carbono 14, ¿sí? El carbono 12 es el que se encuentra con mayor abundancia en la naturaleza. El carbono 14 es uno de los isótopos del átomo de carbono que es radioactivo. Entonces, en función de cómo se va degradando, tal cual, Mariano, el carbono 14, en función de cómo se va degradando la emisión de la radioactividad, se va desintegrando este isótopo, bueno, después con unos cálculos uno puede ir conociendo
qué edad en años tiene el fósil que estás investigando. Otros átomos que tienen isótopos radiactivos se utilizan para la investigación médica, para el diagnóstico médico. Por ejemplo, quizás algunos de ustedes en la familia habrán tenido la oportunidad en la cual a alguien, con el propósito de estudiarle la tiroides, le han hecho la prueba de la captación del yodo. La prueba de la captación del yodo es, porque nuestra glándula tiroides, que se encuentra acá en el cuello, ya vamos a estudiarlo bien en anatomía, lo van a estudiar más adelante, la glándula tiroides, que es la que secreta las hormonas tiroideas, bueno, se caracterizan estas hormonas por incorporar, la palabra correcta es organificar, es decir, hacerlo orgánico, al yodo. Bárbaro. Entonces, como la glándula tiene esta capacidad de poder captar el yodo y constituirlo en la hormona tiroidea, la T3 y la T4, que significa tri-yodo-tironina y tetra-yodo-tironina, es decir, 3 yodos y 4 yodos, tri y tetra, esas son las hormonas tiroideas que secreta la glándula. Bueno, ¿qué es lo que hace la ciencia médica? Y muchas veces es necesario estudiar la integridad de la glándula, muchas veces es necesario saber si la glándula tiroides del paciente tiene la capacidad fisiológica normal de captar el yodo, de poder organificarlo, de poder apropiarse de él para fabricar la hormona. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Y bueno, se hace la prueba de captación del yodo. ¿Y cómo vos medís si la glándula tiroides está captando el yodo? Y porque yo puedo administrarle yodo radioactivo al paciente y con un contador Geiger ir midiendo de qué manera crece la radioactividad que se va concentrando en la glándula tiroides. Entonces, como yo conozco cuánto isótopo del yodo le estoy agregando al paciente, yo puedo hacer después una inferencia de cuánta radiación va acumulando, va concentrando y en qué zonas de la glándula tiroides. Ese es un modo de utilizar los isótopos. Otro modo de utilizar los isótopos radioactivos en medicina es lo que se conoce y que se utiliza con cada vez más frecuencia, y en San Juan ya está instalado un equipo en dicho sentido, que ese equipo de diagnóstico por imágenes hace tomografías axiales computadas de positrones. Ustedes acá pueden leerlo. ¿Qué es lo que hace la tomografía axial de positrones? La tomografía axial computada de positrones, ¿qué es lo que tiene? Aparte de hacer el diagnóstico de las imágenes, el equipo tiene un contador Geiger, mide radioactividad. Entonces va haciendo un mapeo con los software, va haciendo cortes a lo largo de la región del cuerpo que vos querés estudiar, va haciendo cortes, se establece de 1 centímetro, de medio centímetro, bueno, eso es una configuración del software, va haciendo cortes y va haciendo imágenes como si cortara fetas de esa porción anatómica que está estudiando, ¿no? Va sacando placas, como una tomografía computada, tal cual como quizás ustedes alguna vez han observado en casa una placa que está lleno de cortes de porciones anatómicas. ¿Qué es lo que se agrega en este mecanismo de diagnóstico? Se agrega glucosa, una molécula de hidrato de carbono, una glucosa que posee tritio. El tritio es este isótopo que ustedes tienen ahí en la pantalla, que tiene la particularidad de ser radioactivo. Entonces, estas moléculas marcadas con tritio particularmente tienen radioactividad. Por lo tanto, como la glucosa es una molécula, ya vamos a estudiar en química orgánica con muchísimo detalle la glucosa, pero eso va en el segundo parcial, esta molécula lo que va a hacer es, se va a distribuir a través de la sangre y a medida que las células la van necesitando para producir energía, para el metabolismo de los hidratos de carbono, van a ir incorporando esta molécula como cualquier molécula de glucosa, nada más que en particular esta está marcada con un isótopo radioactivo.
Entonces, ¿qué es lo que tiene como finalidad este dispositivo? Aquellas células que tienen aumentado el metabolismo bioenergético consumen con mayor velocidad o incorporan con mayor eficiencia la glucosa para poder tener más energía, más ATP, porque son células que se están dividiendo de manera descontrolada. Y estoy hablando en particular de las células del cáncer. Las células del cáncer son, entre otras células, aquellas que en particular han tenido algún cambio que les ha modificado el metabolismo y tienen una altísima capacidad de división celular. Es más, algunas han perdido, perdón que ande el perro ladrando por ahí, les pido disculpas, tengan en cuenta que online están en mi casa, así que les pido disculpas. Entonces, ¿qué es lo que la célula cancerígena hace? Como la célula cancerígena tiene un metabolismo mucho más acelerado porque se divide, se multiplica mucho, por eso los tumores crecen a una velocidad bastante importante, necesitan mucha más energía. Entonces, ¿qué es lo que este equipo detecta? Y detecta que hay más concentración de radioactividad en esos puntos, en esos lugares donde estas células son hipermetabólicas. Entonces, allí se utiliza esta tomografía axial computada de positrones, así se llama, que gracias al diagnóstico por imágenes y a la identificación, a la caracterización de la radioactividad que se va concentrando, puede ir identificando en qué puntos de las piezas anatómicas del individuo están concentradas las células tumorales, ¿no? Entonces, de esa manera se puede estudiar metástasis o se puede estudiar la presencia de un tumor incipiente. Entonces, como ustedes comprenderán, la radioactividad, que es algo que nosotros tenemos cuando escuchamos y estudiamos en el secundario, en ciencias naturales, en ecología, y estudiamos la radioactividad con el impacto y lo que significa la radioactividad para el ser humano, ustedes saben que es muy importante y que se puede detectar con mucho detalle. Bueno, precisamente este equipo, gracias a esta combinación, permite detectar una cantidad muy pequeña de células cancerígenas y te permite a vos como médico poder actuar en consecuencias antes de que el tumor ya tenga una diseminación, una evolución que sea difícil de controlar, ¿no? Igual que te permite caracterizar e identificar si existen metástasis a partir de un tumor sobre el que ya tenés un diagnóstico presuntivo, ¿de acuerdo? Entonces, acá es la parte de esto que yo siempre le comento a todos los alumnos eh, que por ahí se preguntan por qué estudiar química desde cero, ¿no? Porque precisamente, ahora estoy en el chat con vos, precisamente, fíjense que el hecho de pensar en configuración electrónica, un ejemplo que di es, uno de los tantos, es diagnóstico por imágenes por rayo X. Otro que fundamenta la razón por la cual estudiar la configuración electrónica de un átomo y saber las propiedades del átomo y dónde se encuentra en la tabla periódica. Y uno dice, pero esta química inorgánica tan básica, sí, pero discúlpame, el cobalto lo usás en la bomba de cobalto para hacer la radioterapia, ¿no? Es decir, la radioactividad como un acto terapéutico. O sea, que saber de configuración electrónica para un médico oncólogo es una de las tantas matrices de los contenidos que debe estudiar, que en el área se llaman la tabla de los radionucleidos, en estos átomos que pueden emitir distintos tipos de radiaciones. Entonces, también la radioactividad en el diagnóstico, lo que hablaba recién, en la tomografía axial computada de positrones, que es esto que pregunta Ari, diagnóstico por imagen asociada con la estrategia de identificación radioactiva, ¿sí? Es decir, diagnóstico por imagen más la identificación de la radioactividad. Otro ejemplo que les di recién, ¿por qué estudiar configuración electrónica? ¿Por qué entender de esto de los isótopos, de los radioisótopos? Y bueno, la prueba de captación del yodo. Es decir, espero que puedan percibir
el valor que tiene para el examen premédico, analizar y entender la estructura del átomo y su uso en medicina. Recuerden que estamos dando una química, que si bien la química es la misma, depende del enfoque que uno le da a esta ciencia de acuerdo a tu interés. Podemos hablar de química para la industria, química para la construcción. Bueno, hoy nuestro objetivo es la química enfocada en las ciencias biológicas, particularmente en la medicina, ¿sí? Entonces, entonces entiendan y tengan presente que todo lo que en los libros de textos encuentran asociado a patologías, asociados a diagnóstico, a tratamiento, de la química, por favor, son contenidos muy fuertes que van para el parcial, ¿de acuerdo? Quiero que les quede bien en claro que esta química la deben estudiar mirando el propósito del cursillo, que es medicina. Entonces, por ahí, si tienen una duda o por ahí dicen, no, no vamos a estudiar todos estos signos, los síntomas o esta tabla de tantas enfermedades. No cometas ese error, porque la matriz de tu título precisamente se trata de eso, ¿no? El enfoque hacia la medicina. Así que no dejen de ver los comentarios al margen en los capítulos, esos comentarios que están al costado, los cuadros que incluyen los libros en donde mencionan distintas patologías, síntomas, tratamientos, porque precisamente esos los va construyendo el médico, ¿ok? Miro 30 segundos el chat, a ver si se me escapa algo. Bueno, de diagnóstico por imagen y radioactividad, creo que acabo de hablar un poquitito de eso. Eh, mm, 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 Nos enfocamos en matemática. Matemática, Franco, bueno, no es el motivo de la materia nuestra, pero te puedo asegurar que matemática aplica de una manera impresionante a la medicina. Y si te preguntas cómo, bueno, bárbaro. Va una pregunta que yo te devuelvo. ¿De qué manera, cuando te hacen una ecografía, te dicen qué tamaño tiene tu riñón, qué forma tiene y cuánto pesa? Bueno, te puedo asegurar que todo eso es matemática pura, maravillosa e impresionante, que se llama integrales triples y sólidos de revolución. Ya van a llegar ahí, tengan paciencia, pero... Y la física, ni hablemos de la física, ¿no? Cuando a ustedes les hacen, o a alguien en casa, le hacen, viste que el ecodoppler, esto que te pasan el ecógrafo y por un momento el médico pone el ruido y se siente un sonido del latido, ¿no? Y muestra en colores cómo se ve el vaso sanguíneo acá en el cuello que va cambiando el color. ¿Saben qué? Eso es física pura, porque está viendo los vectores de velocidad de la sangre cuando va pasando en el vaso sanguíneo y cómo cambian los vectores de velocidad, que eso te lo muestran en la imagen de la pantalla con distintos colores, que ya lo vas a aprender cuando hagas la especialidad, pero eso es física pura. Esa es la física de los fluidos o del flujo, de la hidrodinámica de los flujos y los fluidos. Es decir, el vector velocidad, el vector aceleración, todo eso de la física, bueno, lo ves en una simple, ¿te parece? Una simple ecografía, pero perdón, cuando le ponen el ecodoppler, cuando lo convierten en color y ven los movimientos de los líquidos, el latido del bebé en el vientre materno y que se ve que la sangre circula, porque vos ves que los colores cambian y salen por lo que parece un vasito sanguíneo. Bueno, todo eso es física pura, pura, pura. Así que no sé, qué sé yo, tal vez yo soy un apasionado de lo que hago, pero siento que este cursillo en ese sentido es hermoso, ¿no? Es hermoso entender que lo que vos cursás en el secundario, de repente es la base para que vos puedas comprender, entender y vivir la medicina, ¿eh? No te equivoques. Por eso, chicos, es lo que yo les comentaba. El parcial de matemáticas, física y química está diseñado de tal manera que no podés colgar ninguna de las tres materias, ¿sí? Porque todo es tremendamente importante. Bueno, sí, está bien, qué sé yo. A ver, me encanta el comentario de Sofía porque es lo que nos pasa mucho. Muchas veces sentimos que algunas ciencias
no nos gustan, porque en realidad nos sentimos como frustrados porque no le encontramos el porqué y el para qué. Bueno, ya ahora les va a pasar que cuando vos entras a la universidad, como vos elegiste esta carrera, los temas que no te gustaban de repente se vuelven interesantes, se vuelven importantes. Decís, ah, mira, qué bárbaro esto que a mí me caía mal, pero mira qué interesante cómo lo uso, cómo me sirve. Bueno, cuando las cosas empiezan a tomar ese valor, es cuando empezás a darte cuenta que estás estudiando lo que te gusta, que de repente aquello que te molestaba, de repente sentís que es interesante y empezás a entusiasmarte y bueno, y así, qué sé yo. Nada, se trata de estudiar lo que te hace feliz, ¿no? Pero eso, bueno, es un ir descubriendo que, que este tema es importante, es interesante. Bueno, vamos, avancemos. Entonces, ya está puesto en agenda, como Profe, digo yo. Sí, por favor, te escucho. perdón que lo interrumpa, pero antes de seguir, una pregunta. Veo que dijo como que por ahí va a tomar algo que tenga que ver con patologías y esas cosas. Si yo, por ejemplo, leo el capítulo 1 del libro Wolf, que dijo que Sí. tenía como una aproximación no tan médica, ¿qué hago? ¿Tengo que leerlo igual al otro? O sea, como que en esa parte no entiendo mucho qué hacer si yo leí un capítulo y capaz usted toma una pregunta que estaba en el capítulo de Harper o algo así. O sea, nos Bueno, va a ir diciendo, por ejemplo, este capítulo lean lo de tal, o... no, es que no te voy a decir, este capítulo lee lo de este libro, este otro del otro y el otro del otro. No, te voy a decir, lee el mismo capítulo de los tres, porque cada libro aporta una cosa diferente. ¿Ok? Ah, bien. Suena un gran desafío, ¿viste? Porque lo que este libro no dice, lo dice en Harper o lo dice en Feducci. Por eso te digo que no te quedes con un solo libro para cada capítulo o para un capítulo específico. No, 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 no. Por favor, nunca caigas en esa trampa sin darte cuenta. Eh, por favor, ¿Y los van a capítulos cuándo encontrar. nos lo van a dar? Mira, Eric, miren chicos, les va a pasar que algunos capítulos de esto directamente ni figuran en Harper o en Wolf. Les van a encontrar, porque son ciencia demasiado básica desde el punto de vista de la química pura. Entonces esos libros no se ocupan de dar justificación, porque son más universitarios. Pero por eso es que Wolf, si bien es un libro que ya no se imprime, Wolf hace la mejor aproximación a la medicina. Por eso es un libro que yo les decía al principio, entre el secundario y un terciario, está ahí, está en el medio. Pero ustedes tienen que apuntar, bueno, si este capítulo se agota con el Wolf y no está en los otros, te lo conoces de punta a la perfección a ese capítulo. Pero si vos tenés un capítulo que trabaja el mismo tema en Wolf y en Harper, tenés que conocer los dos capítulos al 100%. Y así vas a ir agregando contenido, ¿de acuerdo? Y dándole el perfil médico. ¿Está? ¿Quedó clara la idea, sí? Profe, Sí, te escucho. antes de que cambiemos el tema de los libros, no Sí. sé si usted conoce el Murray Harper edición 29, no sé si me irá a servir o tengo que buscar sí o sí la 16. Mira, te van a servir todo. Lo que pasa es que nosotros redactamos las preguntas a partir de la edición comunicada en el programa. ¿Por qué? Por una cuestión de igualdad y de equidad para todos ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, si yo redacto las preguntas de la edición 39, puedo estar tomando contenidos que la edición 26 o la edición 14 o la edición 18 no está teniendo en cuenta, no está abordando. Entonces yo te estoy haciendo una pregunta de un contenido al cual vos no tuviste acceso. Tal vez algunos compañeros que tuvieron la misma edición sí. Entonces eso no lo hace justo al examen. Por eso definimos ediciones para que la evaluación después vos puedas decir, profe, esto que me preguntaron, ¿de dónde salió? Y yo te voy a decir, mira, está en la página 225, inciso C. Entonces vos vas a 225 C de la edición que está publicada en el libro y vas a encontrar la respuesta. Y tal vez te vas a una edición anterior o posterior y no la vas a encontrar. Entonces, para tener igualdad de acceso a todos, es que hacemos eso, ¿de acuerdo?
Pero sin dudas que en las ediciones superiores te van a servir, ¿sí? Sin ninguna duda. Lo que pasa es que, bueno, vuelvo otra vez a decirte de lo mismo, las preguntas las sacamos de las ediciones que comunicamos nosotros. No quiere decir que no reconozcamos ediciones superiores. Lo que pasa es que las ediciones superiores algunas veces tienen esto de que algunos contenidos los dan por sabidos y agregan nuevos temas. Entonces, bueno, quien no tuvo esa edición nunca leyó ese tema, ¿sí? O al revés, dejaste leer un tema porque el libro no te lo mostró. Bueno, eso es todo lo difícil, ¿no? Así que para estandarizar, hemos tratado de hacer las preguntas respecto de los libros, perdón, comunicados. Así que traten de concentrarse en esos libros comunicados. Y eso les va a garantizar que ustedes puedan ingresar, que es lo que a nosotros nos importa. ¿Ok? ¿Seguimos? ¿Les parece si vamos terminando? No se olviden de avisarme cuando vayamos, cuando nos estén faltando 10 minutos dentro de un ratito. Bueno, miren, que acá es donde yo quiero apelar a la imaginación. Voy a usar así una cosa casi muy del cotidiano e inventando un poquitito para que tengamos una imagen mental. Esto es lo importante, chicos. Cuando yo tengo órbitas alrededor del núcleo y cada vez tengo más electrones que colocar, tengo que ir, como les dije, cada vez más afuera y más afuera y más afuera. Si yo lo hiciera así, una capa atrás de la otra de manera descontrolada, yo tendría un átomo que sería tan gigante que lo podría ver a simple vista. Entonces, ¿cómo se organiza el átomo, la estructura del átomo? La estructura del átomo se organiza por niveles. ¿Qué quiere decir? En el primer camino, que se llama nivel 1, que los electrones, ¿por qué se dice que tienen los niveles de diferente energía? Y tienen distinta energía porque evidentemente van a distintas velocidades, porque la atracción del núcleo es distinta. Recuerden que mientras más grande es, más positivas las cargas, entonces la fuerza que siente el primer nivel es distinto que la que siente el segundo, que la que siente el tercero y así sucesivamente. Entonces, los electrones se organizan en eso. Perdonen que no esté leyendo el chat, sé que están traficando algo están compartiendo con la información, ya después lo vamos a charlar. Pero quiero que comprendamos esto. El primer nivel de energía, el nivel 1, contiene 2 electrones. Es el nivel 1S, ¿no? Reciben un nombre. Los caminos por donde van los electrones se los referencia con una letra. Cuando el orbital es esférico, el camino es alrededor del núcleo como una esfera, se llama S, ese modo, ese formato que tienen de circular los electrones. Entonces, en el primer nivel caben hasta 2 electrones. Bueno, si yo tengo que agregar otro, agrego otra capa. Y acá quiero que utilicen la imaginación. Ustedes piensen, imaginen que el primer nivel es una avenida de circunvalación como la que tenemos en la provincia, chiquitita de un solo carril, de uno solo, ¿sí? En donde pueden circular 2 autos, 2 electrones como máximo. Si circula un tercero, colisiona. Entonces, la primera avenida sería el primer camino alrededor del centro del núcleo, sería una avenida de circunvalación chiquitita en donde caben 2 autos. Bueno, tengo que colocar más autos, que serían, estoy usando un ejemplo muy burdo para hablar de electrones, ¿no? Bueno, tengo que colocar más. ¿Qué tengo que hacer? Y tengo que crear un camino que vaya por afuera de esa avenida, que es otra avenida de circunvalación, pero que me permita que entren más autos. Entonces, esta avenida chiquitita, la primera, tiene una cantidad de autos determinada, por lo tanto, un nivel de energía. Cuando yo me alejo, me conviene hacer una avenida de circunvalación un poquitito más grande, pero con más carriles. Por lo tanto, va a haber mayor cantidad de autos. Y si hay mayor cantidad de autos, hay otro nivel de energía. Entonces, esta que está afuera es el nivel de energía 2. Pero bárbaro, imaginemos que yo construí una segunda avenida de circunvalación donde caben más autos. Bueno, a mí me conviene hacer que tenga más carriles y entender que por cada carril circulan 2 vehículos, 2 electrones. Gracias por lo del tiempo, Valentina. Circulan 2 electrones. Bien, pero esta avenida la hago de 3 carriles, entonces pueden circular en cada carril un par de electrones.
Bien, pero todos estos están en la avenida de circunvalación número 2, por decirlo de alguna manera. Claro, y todos estos tienen un nivel de energía. Esta mirada imaginaria es que cada uno de los carriles se los conoce como los subniveles, que son caminos probables dentro de esta zona, ¿sí? De esta avenida de circunvalación número 2, por donde pueden andar los electrones. Si yo tengo que agrandarme, construyo otra avenida más, ya que lo hago más grande, con más carriles, para que quepan más electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? En el tercer nivel, por donde van a circular los vehículos, van a haber más carriles, más subniveles, pero dentro de esa cinta, de esa banda llamada circunvalación o avenida circunvalación, ¿de acuerdo? ¿Se entiende el concepto de la imaginación? Que yo quiero que tengan así como un modelo que puedan pensarlo y no tan abstracto. Bueno, traten de imaginar algo así. De esa manera se organizan los orbitales en los átomos. Entonces vos tenés un nivel 1 de energía por donde circula una determinada cantidad de electrones, un nivel 2, un nivel 3, un nivel 4, un nivel 5, 6, y así. Y van creciendo las autopistas y van creciendo en tamaño y en capacidad de contener electrones. Entonces, por cada camino en donde circula, por cada nivel, por cada una de estas cintas imaginarias, tenemos un carril denominado S, uno denominado P, otro D y otro F. Estos carriles por donde van a circular un par de electrones por cada uno de ellos, tienen subdivisiones. Estos son los que se conocen como los subniveles. Subnivel S, subnivel P, subnivel D y subnivel F. Ellos van a estar en cada una de las cintas. Y por cada uno de estos caminos existen orbitales probables. Fíjense, en el dibujo hay un conjunto, un par de electrones que va a circular por acá, por el nivel S. Bárbaro. Cambiamos de carril, perdón, de cinta, pasamos al otro nivel y va a existir el 2S, por donde van a andar dos electrones, y van a existir otros carriles probables por donde vaya uno en el sentido de las X, otro que se mueva en el sentido de la Z y otro que se mueva en el sentido de la Y. ¿De acuerdo? Es decir, que van a haber electrones girando en una esfera adentro, más afuera, girando en una esfera y otros dando vuelta tal cual como está el dibujo, de esta manera integrada. Después, si nos agrandamos, necesitamos más espacios, bueno, aparecen otros subniveles con otros caminos, hasta un punto tal en el cual el modelo informático no lo puede representar. Pero ¿qué le aumentaría esto? Y le aumentaría que existe un 3S, unos caminos 3P y existe un camino 3D. ¿Y los Ds por dónde van? Y van por los espacios que quedan acá, que ya no los puedo dibujar. Y si me alejo, está todo lo anterior de nuevo más el F, con otros caminos más probables. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que ir pensando y revisando. Yo de esto, no se estresen, se los voy a enseñar en la clase que viene a calcular, para que no lo aprendan de memoria, con lo que se conocen como los números cuánticos. Y ahí vamos a hacer configuración electrónica, que tiene que ver con esto. Vamos a usar cómo se distribuyen los electrones y les voy a explicar la regla de cómo ustedes hacen la configuración electrónica a partir de la regla de las diagonales, que es esta que les estoy mostrando, ¿ok? Así que bueno, la próxima clase vamos hacia allá, hacia esto que les estoy mostrando. Configuración electrónica, distribución de los electrones, y vamos a ir finalizando con tabla periódica para hablar un capítulo único de tabla periódica y enlaces químicos, ¿ok? Entonces, hasta aquí mi plan de clase. Espero que les haya resultado ameno, simpático. Y bueno, nada, y que quedemos entusiasmados para la próxima clase. ¿Les parece, chicos? ¿Algún comentario? Yo voy a ir deteniendo la grabación. Finalizamos por acá la clase. Recuerden, números cuánticos, configuración electrónica, tabla periódica, la clase que viene. ¿Ok? Chicos,
fueron todos muy gentiles de acompañarme, la tolerancia, muchísimas gracias por estar conmigo toda la tarde, la buena onda, y avancemos y sigamos estudiando y pónganle en entusiasmo, ¿ok?